Desde los límites más lejanos de la galaxia, un pequeño fragmento de hielo y polvo se desplaza silenciosamente hacia el Sol. Es más antiguo que la Tierra, más antiguo que nuestra Luna, incluso más antiguo que el propio Sol. Nacido del colapso de un sistema estelar distante, ha viajado durante eones a través de la oscuridad interestelar, un grano de tiempo congelado que transporta la química de otro mundo. Los astrónomos lo llaman 3/Atlas, el tercer objeto interestelar confirmado que se ha detectado en nuestro sistema solar. Su nombre es a la vez simple y monumental, 3 de enero, que significa tercero interestelar, y Atlas, la red de telescopios robóticos que detectó su rastro por primera vez en 2025. Pero el descubrimiento de este silencioso viajero abrió un capítulo mucho más profundo de lo que nadie esperaba. Cuando 3/Atlas apareció en nuestros cielos, no era simplemente otro cometa en una trayectoria predecible. Su órbita no estaba cerrada, no era elíptica como la de los planetas, sino abierta, hiperbólica, una trayectoria de ida que provenía del espacio profundo y pronto regresaría a él. Ninguna gravedad podía capturarlo. Solo estaba de paso, un visitante del mar galáctico. Para los científicos, la llegada de un objeto así es lo más cercano a un mensaje cósmico. Cada cometa interestelar transporta material intacto desde el amanecer de su estrella madre, carbono, hielo, metales y moléculas que conservan las huellas de otro sol. Cada uno es un archivo natural, un testigo congelado de los procesos que construyen mundos y encienden la vida. Y cada vez que uno entra en nuestro sistema solar, la humanidad obtiene la oportunidad de leer una nueva página de la larga y antigua historia del universo. El primero de estos mensajeros llegó en 2017. Los astrónomos lo llamaron Oumuamua, que significa explorador o mensajero en hawaiano. No se parecía a nada visto antes. Alargado como un fragmento de metal, girando caóticamente, reflejando la luz solar en destellos impredecibles. Su origen era desconocido, su forma desconcertante, su aceleración inexplicada. Para algunos, era un pedazo de un planeta destruido, para otros, tal vez algo artificial, una vela a la deriva o un fragmento de tecnología alienígena. Oumuamua dejó más preguntas que respuestas y desapareció en la oscuridad, para no ser visto jamás. 2 años después llegó el segundo, el cometa Borisov, descubierto por un astrónomo aficionado de Crimea. A diferencia de Oumuamua, Borisov era inconfundiblemente un cometa, con una cola, una coma y una química rica en monóxido de carbono. Era, por fin, un viajero familiar, aunque proveniente de una estrella lejana. El universo, al parecer, empezaba a revelar que los viajeros interestelares no eran accidentes únicos, sino parte de un ritmo cósmico más amplio. Y luego llegó el tercero, 3/Atlas. Detectado en el verano boreal de 2025, se aproximó desde la dirección de la constelación de Lira, cerca del plano galáctico. Casi de inmediato, su movimiento delató su naturaleza ajena. Viajaba a casi 60 kilómetros por segundo en relación con el Sol, demasiado rápido para cualquier objeto nacido dentro de nuestra familia planetaria. Incluso antes de que las mediciones detalladas confirmaran su trayectoria, los astrónomos ya sabían, esto no era nuestro. Venía de otro lugar, de la historia de otra estrella. Al principio, su débil brillo se asemejaba al de 1000 cometas helados más. Pero a medida que se acumulaban los datos, surgió algo inusual.
Su composición no se parecía a la de ningún cometa estudiado dentro del sistema solar. Su velocidad, su química, su emisión de energía, todo contaba una historia que iba mucho más allá de los límites familiares de la gravedad del Sol. Para entender por qué este descubrimiento tenía tanta importancia, hay que mirar no solo al cometa mismo, sino al espacio del que provenía. La Vía Láctea es un vasto y agitado disco en movimiento, estrellas que orbitan el centro galáctico a cientos de kilómetros por segundo, sistemas que colisionan y dispersan sus restos en el espacio interestelar. Los planetas se forman, evolucionan y a veces mueren, dejando atrás fragmentos como 3 y /diagonal Atlas, exiliados para siempre en la oscuridad cósmica. Estos fragmentos vagan entre las estrellas durante miles de millones de años, hasta que el azar, o tal vez la inevitabilidad, hace que uno llegue al alcance de nuestros telescopios. La última vez que la humanidad recibió un visitante así, en 2019, fue motivo de fascinación, pero no de miedo. Sin embargo, cuando apareció Atlas, algunos astrónomos sintieron un destello de déjà vu, no por otro cometa, sino por un misterio mucho más antiguo. La dirección de su llegada, trazada a través de la esfera celeste, apuntaba a una región familiar, Sagitario, cerca del centro galáctico. Provenía casi de la misma parte del cielo desde donde, casi medio siglo antes, nos había llegado otra señal, un estallido de energía de radio de banda estrecha que duró solo 72 segundos. Venía del espacio profundo, nunca se repitió y nunca fue explicado. El mundo lo recuerda por una sola nota escrita a mano por el astrónomo que vio los datos, wow. La señal WOW, detectada en 1977 por el radiotelescopio Beagle de la Universidad Estatal de Ohio, sigue siendo uno de los enigmas más fascinantes en la historia de SETI, la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Durante décadas, fue un punto solitario en los datos, un susurro en el ruido cósmico. Nadie pudo rastrear su origen. Ningún sistema estelar en esa dirección se sabía que albergara planetas, ningún objeto conocido podía producir una señal tan pura. Y luego, 48 años después, desde la misma región general del cielo, apareció un objeto interestelar, un cometa que portaba una firma química antigua. Por supuesto, la ciencia no se deja llevar por coincidencias con facilidad. La conexión entre ambos es, con toda probabilidad, solo una cuestión de geometría y tiempo. Sin embargo, para muchos en la comunidad astronómica, la alineación fue un recordatorio de lo interconectados que pueden parecer los eventos cósmicos cuando se observan a lo largo del tiempo. Era una simetría poética, si no física. La misma porción del cielo que una vez nos envió una pregunta, un pulso de energía de radio, ahora nos enviaba un fragmento de materia. A medida que Atlas entraba en el sistema solar interior, su tenue cola se iluminó. Telescopios de todo el mundo y en órbita comenzaron a seguirlo, Hubble, James Webb, el Observatorio Europeo Austral y una red de estaciones terrestres desde Hawái hasta Chile. Cada uno buscaba descubrir qué podía revelarnos este viajero helado sobre la galaxia más allá. Los científicos estimaron que su núcleo medía solo unos pocos kilómetros de ancho, pequeño incluso para los estándares de un cometa. Y, sin embargo, dentro de ese pequeño cuerpo se encontraba un registro de condiciones físicas con miles de millones de años de antigüedad. Comprender un objeto así es tocar la historia misma del cosmos. El hielo que forma su superficie podría ser anterior a nuestro Sol por miles de millones de años.
Las moléculas atrapadas en su interior podrían ser fragmentos de la química de una estrella moribunda o los restos de un sistema planetario hace mucho tiempo extinto. Cada fotón reflejado por su polvorienta coma contiene información, longitudes de onda que, al ser decodificadas, cuentan la historia de su temperatura, su rotación, su estructura y su origen. Eso es lo que hace que los visitantes interestelares sean tan valiosos. No son simples curiosidades, son las únicas muestras directas que tenemos de material nacido más allá de nuestro Sol. Así, la aparición de 3/diagonal Atlas no fue simplemente otro descubrimiento. Fue un mensaje, no en palabras, sino en física, química y luz. Un recordatorio de que el sistema solar no está aislado, sino que forma parte de una red galáctica donde los mundos intercambian fragmentos, ideas y, tal vez, incluso las semillas de la vida. A finales de 2025, cuando Atlas se acercaba a su perihelio, su punto más cercano al Sol, su historia apenas comenzaba. Los datos de los telescopios insinuaban procesos complejos ocurriendo dentro de su caparazón helado. Algo en él parecía desafiar las expectativas, y en cuestión de meses, pondría en duda todo lo que los astrónomos creían saber sobre los cometas. Por ahora, el viajero continuaba su silenciosa aproximación, invisible al ojo humano, pero radiante en los instrumentos de quienes buscaban comprenderlo. A través de observatorios y laboratorios, crecía una silenciosa expectación. Porque cuando algo cruza la frontera entre las estrellas y el Sol, trae consigo no solo polvo y hielo, sino la promesa del descubrimiento. Los primeros datos de los observatorios llegaron a finales de julio de 2025. El objeto etiquetado como 3/diagonal Atlas ya avanzaba velozmente hacia el interior del sistema solar, atravesando la región más allá de Neptuno a una velocidad extraordinaria, unos 58 kilómetros por segundo en relación con el Sol. Incluso para un cometa, esto era asombroso. Ninguna nave construida por la humanidad había alcanzado tal velocidad, ni Voyager 1, ni Pioneer 10, ni siquiera New Horizons en su salida más rápida. En términos cósmicos, 3/diagonal Atlas era una bala de hielo viajando a través de un mar de corrientes gravitacionales. Los astrónomos comenzaron a ejecutar simulaciones de su trayectoria. Al principio, muchos sospecharon un error de observación, quizás un arco mal calculado o un fragmento mal identificado como interestelar. Pero cuanto más precisamente se rastreaba su movimiento, más claro se volvía, la trayectoria era hiperbólica, su excentricidad mayor que 1. En otras palabras, no estaba ligado al Sol. Entraría, giraría alrededor y se marcharía de nuevo, para no regresar jamás. Su vector de llegada parecía provenir aproximadamente de la dirección del Ira, una región de la Vía Láctea densa en estrellas antiguas y nubes moleculares frías. En algún lugar de allí, quizá hace miles de millones de años, un sistema planetario se había estado formando alrededor de un joven Sol. El gas y el polvo colisionaban, los planetas crecían, y numerosos fragmentos helados eran expulsados hacia afuera por el caos gravitacional. Uno de esos fragmentos se convirtió en lo que hoy llamamos 3/diagonal Atlas, un diminuto testigo de eventos hace mucho borrados de su cielo original. Para comprender su velocidad, hay que considerar la gran rotación de la galaxia misma. El Sol y sus planetas orbitan la Vía Láctea a unos 220 kilómetros por segundo. Las estrellas que van delante o detrás en este vasto disco se mueven a ritmos ligeramente distintos,
y sus velocidades relativas pueden combinarse o anularse de maneras complejas. A veces, cuando un pequeño cuerpo es expulsado de un sistema y por casualidad deriva hacia otro, su movimiento se suma al flujo galáctico como una ola que cabalga una corriente. El resultado es lo que vemos con Atlas, un viajero interestelar cuya velocidad nos parece extrema, pero que está dentro de las normas estadísticas del movimiento estelar. Si uno pudiera congelar la galaxia en el tiempo y observarla desde arriba, se parecería a un vasto vórtice espiral de luz, con estrellas y sus planetas moviéndose en un caos ordenado alrededor del centro. Cada pocos millones de años, los encuentros cercanos entre estrellas redistribuyen sus fragmentos exteriores, enviando cometas y asteroides a la deriva entre sistemas. Este intercambio de materia es lento, pero nunca se detiene. En ese sentido, los objetos interestelares como 3/diagonal Atlas no son anomalías, son los inevitables subproductos del movimiento galáctico, la migración cósmica de átomos y hielo. Cuando los astrónomos trazaron su curso, descubrieron que pasaría dentro de la órbita de Marte, pero no mucho más cerca. Atravesaría el plano de la eclíptica, se aproximaría al Sol hasta una unidad astronómica aproximadamente, y luego ascendería de nuevo hacia el cielo austral. Todo el encuentro duraría apenas un año, una visita fugaz después de decenas de millones de años de viaje. Su tamaño era modesto, tal vez 5 o 6 kilómetros de ancho, aproximadamente comparable al cometa que puso fin al reinado de los dinosaurios. Pero su composición, y la energía contenida en ella, lo convertían en un objeto de enorme valor científico. Para los científicos planetarios, esta era una oportunidad para estudiar una pieza de química proveniente de otra estrella, una muestra de materia no moldeada por la radiación del Sol ni por la historia del sistema solar. Era una ventana hacia cómo se forman los mundos en otros lugares, de qué están hechos y cómo se comparan sus bloques de construcción con los nuestros. En muchos sentidos, Atlas se convirtió en un puente entre la ciencia ficción y la astrofísica, un recordatorio de que la galaxia no es una colección de islas aisladas, sino un solo océano de material que circula lentamente. Los átomos nacidos en el corazón de una estrella pueden entretejerse en el hielo de un cometa que pasa junto a otro sol miles de millones de años después. En un sentido cósmico, la galaxia se autopoliniza, cada sistema comparte algo con el resto. Y objetos como Atlas son los mensajeros de ese intercambio. Sin embargo, la velocidad y la trayectoria de este visitante insinuaban una historia más profunda. Los modelos numéricos sugerían que Atlas podría haber sido expulsado de una región de la galaxia poblada por estrellas antiguas y pobres en metales, quizá un sistema del halo formado en las primeras épocas tras el nacimiento de la Vía Láctea. Si fuera así, el hielo del cometa podría contener proporciones moleculares distintas a todo lo encontrado alrededor de soles más jóvenes. Sus compuestos de carbono, sus firmas isotópicas, sus granos de polvo, todos podrían ser más antiguos que nuestro planeta. Estudiarlos sería como examinar una cápsula del tiempo anterior a la existencia del sistema solar. Para septiembre de 2025, cuando el cometa se acercaba a la órbita de Júpiter, comenzó a brillar más intensamente. El calor del Sol alcanzaba su superficie, provocando que los volátiles se sublimaran y formaran una coma, un halo de gas y polvo de miles de kilómetros de ancho. Los espectrógrafos detectaron líneas tenues de monóxido de carbono e iones de cianuro, la firma química de un cometa auténtico.
pero las proporciones eran extrañas, como si el equilibrio de los elementos hubiera sido escrito en un lenguaje químico diferente. Pronto quedaría claro que Atlas no se parecía a nada que hubiéramos visto antes, no solo en su movimiento, sino también en su composición. Aún así, antes de que esos misterios pudieran resolverse, los astrónomos tuvieron que enfrentar una verdad práctica: el objeto se movía demasiado rápido para que cualquier nave espacial pudiera alcanzarlo. Incluso si una misión se hubiera lanzado en el momento de su descubrimiento, ningún sistema de propulsión existente podría igualar su velocidad o interceptar su trayectoria. Permanecería por siempre fuera de nuestro alcance, visible solo a través de los telescopios y las matemáticas de la luz. De esta manera, 3/diagonal Atlas era a la vez cercano e inalcanzable, un visitante que podíamos observar, pero nunca conocer. Esa limitación no apagó la curiosidad. Observatorios de todo el mundo comenzaron a coordinarse para recolectar cada posible fotón proveniente del cometa. Flujos de datos ópticos, infrarrojos y ultravioleta llegaban continuamente, cada uno revelando una capa diferente de su comportamiento. El objetivo era construir un retrato completo. Un mapa de temperatura, composición, rotación y masa, una biografía tridimensional de un fragmento alienígena. Para los estudiantes de ciencias planetarias, Atlas se convirtió en una lección de humildad. Les recordó cuán pequeño es realmente nuestro campo de observación. La galaxia puede contener miles de millones de objetos cruzando entre estrellas en cualquier momento dado, y sin embargo solo detectamos aquellos que pasan lo suficientemente cerca como para reflejar un rastro de luz solar. Cada descubrimiento es un milagro estadístico, una alineación cósmica de tiempo y geometría. Cuando el cometa cruzó la órbita de Marte, su cola se extendía por decenas de miles de kilómetros. Desde la perspectiva de las naves cerca del planeta rojo, habría parecido un suave arco verdoso suspendido en la negrura. Las cámaras del orbitador ExoMars pronto intentarían capturar esa luz. Por primera vez en la historia, una sonda alrededor de otro planeta intentaría fotografiar a un visitante de otra estrella. Mientras tanto, la reacción del público siguió un patrón más predecible. Los titulares se encendieron en los medios: un cometa interestelar se aproxima a Marte, y mensajero alienígena regresa al Sol. Pero bajo el ruido, la comunidad científica se mantuvo prudente. Lo que importaba no era la interpretación sensacionalista, sino el silencioso trabajo de la medición: registrar la luz, calibrar los instrumentos, comparar los espectros. Porque en esa luz se escondían verdades más antiguas que el lenguaje mismo. Para octubre de 2025, las observaciones se habían vuelto tan precisas que los científicos podían rastrear el pasado del objeto a lo largo de decenas de millones de años de movimiento galáctico. Sus modelos sugerían que Atlas había orbitado una estrella con una masa similar a la del Sol, pero en una región mucho más fría del espacio. Quizá fue expulsado por un encuentro cercano con un planeta masivo, un gigante análogo a Júpiter. Durante la caótica juventud de ese sistema. En ese momento de agitación gravitacional, fue lanzado al vacío interestelar, su trayectoria liberada para siempre. Después pasó cientos de millones de años vagando en la oscuridad, su superficie bombardeada por rayos cósmicos, su química lentamente alterada por el tiempo. Ahora, tras una eternidad de silencio, había encontrado su camino hasta nuestro cielo. Y dentro de esa breve visita yacía una oportunidad única en la historia de la astronomía:
la posibilidad de estudiar un fragmento de otro sistema solar sin salir del nuestro. Para los astrónomos, 3/diagonal Atlas no era solo un objeto de curiosidad. Era una prueba de comprensión, un espejo que reflejaba nuestro conocimiento de la gravedad, el movimiento y la materia. Su paso por el sistema solar era un recordatorio de que nosotros también somos viajeros, atados a una estrella que orbita el centro galáctico una vez cada 230 millones de años. En la gran rotación de la Vía Láctea, no somos observadores inmóviles, sino participantes en la misma deriva eterna. Quizás por eso los cometas interestelares despiertan tanta emoción en los científicos, nos recuerdan que el universo no está allá afuera, nosotros estamos dentro de él. A comienzos del otoño de 2025, mientras 3/diagonal Atlas se acercaba al interior del sistema solar, su historia química comenzó a revelarse. Para los astrónomos, cada cometa es una conversación en luz, cada línea espectral es una sílaba que revela de qué está hecho el objeto y cómo evoluciona bajo la radiación del Sol. Pero la voz de Atlas sonaba diferente a la de cualquier cometa escuchado antes. Cuando llegaron los primeros espectros del telescopio espacial James Webb, mostraron proporciones que parecían casi imposibles. En lugar del equilibrio habitual entre agua y dióxido de carbono encontrado en los cometas típicos del sistema solar, Atlas exhibía una composición fuertemente enriquecida en CO y casi sin HO. Las cifras estaban fuera de todos los registros. De 10 a 15 veces más dióxido de carbono de lo esperado, y apenas un rastro de hielo de agua común. Esto significaba que Atlas debía haberse formado en un entorno tan frío que incluso el dióxido de carbono podía congelarse, algo que nunca ocurre en nuestro vecindario planetario. Regiones así solo existen en los bordes exteriores de los sistemas estelares, mucho más allá del alcance de la luz solar, en lugares donde las temperaturas rondan apenas por encima del cero absoluto y las reacciones químicas avanzan al ritmo de la eternidad. Solo esto ya era una revelación. Si Atlas estaba formado por hielo de dióxido de carbono y trazas de otros gases congelados, entonces se originó en el tipo de frío cósmico donde las moléculas conservan su forma primordial. Su superficie era un registro de condiciones que ninguna sonda podría reproducir jamás, una huella congelada de la era en que su estrella madre era joven. Los datos del James Webb también detectaron especies menores, iones de cianuro, CN, monóxido de carbono, CO, y sulfuro de carbonilo, OCS. Estas moléculas son conocidas como los bloques básicos de la química prebiótica, las mismas especies que se encuentran en los discos fríos donde se forman nuevos planetas. Verlas aquí era ver los ingredientes de la vida viajando a través de la galaxia. Sugería que la química de las moléculas orgánicas no es una excepción terrestre, sino un hábito galáctico. Durante semanas, los astrónomos analizaron los espectros una y otra vez, tratando de resolver una paradoja, un cometa con casi nada de agua, pero mostrando una coma tan brillante como las ricas en volátiles. Faltaba algo en la ecuación. Entonces, a finales de septiembre de 2025, un instrumento diferente proporcionó la pista. El Observatorio Swift de la NASA, equipado con detectores ultravioleta, registró una firma inesperada, una fuerte emisión de gas hidroxilo, O. El hidroxilo es lo que queda cuando la luz solar rompe las moléculas de agua en el espacio. Su presencia significaba que sí existía agua, pero no en la forma que nadie había anticipado. En ese momento, Atlas aún se encontraba a más de 3 unidades astronómicas del Sol,
una región demasiado fría para que el agua se sublimara. Sin embargo, Swift la detectó escapando a un ritmo estimado de 40 kilogramos por segundo, como si el cometa exhalara vapor al espacio. La solución fue tan elegante como inesperada. El agua no escapaba directamente del núcleo. Estaba incrustada en diminutos granos de polvo, partículas microscópicas cubiertas de hielo que el cometa expulsaba al calentarse. Cuando la luz solar golpeaba esas partículas, el hielo se evaporaba en el lugar, liberando un halo de vapor de agua que Swift podía detectar. No era el cometa mismo el que hervía, era su polvo, exhalando respiraciones invisibles de humedad en la oscuridad. Este mecanismo cambió la manera en que los científicos pensaban sobre la actividad cometaria. Mostró que incluso más allá de la línea de nieve, donde el agua debería estar congelada, el polvo microscópico puede servir como vehículo para la sublimación. Sugería que muchos de los llamados cuerpos inactivos del sistema solar exterior podrían estar perdiendo masa silenciosamente de esta manera, una lenta evaporación a través de pieles polvorientas. Para 3/Atlas, este proceso se convirtió en su firma, su modo particular de hablarnos a través de la física. Al compararlo con otros objetos interestelares, las diferencias se volvieron aún más notables. Oumuamua, el primer visitante, estaba completamente seco, sin firmas de volátiles, solo luz reflejada y una misteriosa aceleración que provocó especulaciones sobre velas alienígenas. El cometa Borisov, el segundo, era rico en monóxido de carbono pero contenía hielo de agua en proporciones normales. Y ahora, Atlas, un tercer tipo completamente distinto, con proporciones inusuales de CO y HO y un nuevo mecanismo de sublimación a través del polvo. 3 visitantes interestelares, 3 dialectos químicos, cada uno hablando el idioma diferente de su sistema de origen. Esta diversidad obligó a replantear los modelos de formación planetaria. Si la química de los cometas varía tanto de un sistema a otro, entonces las condiciones que producen planetas, océanos y atmósferas también deben ser igualmente diversas. Puede que no exista una receta universal para los mundos. En cambio, cada estrella podría forjar su propia versión de habitabilidad, su propia mezcla de elementos y temperaturas. Y eso significa que la historia de la vida, si existe en otra parte, podría estar escrita en muchos alfabetos. La comunidad científica recibió los hallazgos de Swift con una mezcla de asombro y rigor. Docenas de artículos aparecieron en pocas semanas, modelando tamaños de partículas de polvo, curvas de sublimación y tasas de transferencia de energía. Los números eran complejos, pero el mensaje era simple: el universo es químicamente creativo. Incluso un pequeño cometa de otra estrella puede ampliar nuestra definición de lo que significa normal. Más allá de la importancia científica, había una sensación silenciosa de asombro. Por primera vez en la historia, estábamos observando la evaporación de agua que se había formado alrededor de otro sol, viendo la luz de nuestra estrella interactuar con hielo nacido bajo otro cielo. Era un apretón de manos cósmico a través de años luz, un encuentro de materia separada por miles de millones de kilómetros y de años. A medida que los datos se acumulaban, surgía la imagen de un cometa que era tanto extraño como familiar. Su superficie probablemente era oscura, rica en orgánicos complejos conocidos como tolinas, las mismas sustancias que tiñen las lunas del sistema solar exterior en tonos rojizos y marrones. Su interior probablemente era poroso,
un laberinto de cavidades heladas donde los hielos se sublimaban desde dentro, alimentando chorros que escapaban por grietas en la corteza. Pero sus proporciones, especialmente el desequilibrio anómalo entre carbono y agua, insinuaban un origen diferente. En laboratorios de la Tierra, los científicos intentaron simular estas condiciones. Enfriaron mezclas de gas a temperaturas cercanas a los 40 Kelvin, recreando la escarcha de las nebulosas distantes. Descubrieron que cuando el CO domina la composición del hielo, el agua se convierte en un componente menor y tiende a congelarse dentro de los granos, en lugar de formar grandes cristales. Esto produce exactamente el tipo de estructura heterogénea que parece tener Atlas, una matriz de gas y polvo con bolsillos de hielo atrapado. De esos detalles microscópicos surgió una verdad mayor: la química de otras estrellas no es igual a la nuestra. Cada sistema escribe su propio poema periódico, según su luz, sus vientos y su historia. Atlas era un verso de ese poema, que llegó hasta aquí para recordarnos que el universo no es uniforme, sino bellamente irregular. Para cuando el cometa cruzó la órbita de Marte, su identidad química era más clara que nunca, y sin embargo el misterio solo se profundizaba. Las extrañas proporciones de metales en su espectro, particularmente níquel y hierro, pronto encenderían un nuevo debate y una breve ola de titulares sobre tecnología alienígena. Pero bajo el ruido, los científicos continuaban su trabajo, paciente, metódico, convirtiendo cada línea de luz en conocimiento. Y así, mientras 3/diagonal Atlas se acercaba al Sol, llevaba consigo una lección que iba más allá de la química. Que incluso en una galaxia llena de caos, surgen patrones, no porque el universo sea ordenado, sino porque aprendemos a escuchar. A medida que 3/diagonal Atlas avanzaba hacia el interior, su química comenzó a revelar un secreto aún más extraño, uno que brillaba como metal bajo la luz de estrellas distantes. Cuando los astrónomos examinaron el espectro del cometa a finales de agosto de 2025 utilizando el Very Large Telescope, VLT, en Chile, detectaron líneas claras de emisión de níquel. Al principio, esto no tenía nada de especial. El níquel y el hierro se han detectado en muchas colas de cometas dentro de nuestro propio sistema solar. Existen como metales traza en el polvo liberado cuando la luz solar calienta la superficie del cometa. Pero Atlas era diferente. Cuando se calculó la proporción de níquel a hierro, resultó ser 10 veces mayor que cualquier cosa registrada antes en un cometa, mucho más alta que el promedio encontrado en el propio Sol. Este desequilibrio parecía químicamente imposible. Era como si los metales hubieran sido separados, refinados por algún proceso desconocido. El hallazgo se propagó rápidamente por las redes de investigación y pronto también por la imaginación pública. En cuestión de días comenzaron a aparecer titulares sensacionalistas. Aleación alienígena detectada en cometa interestelar. Atlas emite metales industriales, es artificial. La historia se salió de control. Programas de entrevistas y blogs repitieron una narrativa familiar, que el universo nos estaba enviando un mensaje, que el cometa podría ser una sonda, que su firma metálica no podía ser natural. Pero dentro de la comunidad científica prevaleció la calma. Los investigadores sabían que la química, no la conspiración, tendría la última palabra. Y pronto así fue. Un análisis más detallado de los datos reveló una verdad simple. Las líneas de emisión de níquel y hierro no correspondían a metales puros.
Provenían de compuestos metálico-orgánicos volátiles, moléculas en las que los metales se combinan con monóxido de carbono. Dos de esos compuestos fueron identificados como los responsables más probables: tetracarbonilo de níquel, Ni-CO, y pentacarbonilo de hierro, Fe-CO. Ambos son extremadamente volátiles incluso a temperaturas muy bajas. El tetracarbonilo de níquel se sublima antes que su contraparte de hierro, lo que significa que comienza a evaporarse más lejos del Sol. Eso lo explicaba todo. Lo que los astrónomos habían visto no era una aleación alienígena, sino una secuencia natural de sublimación. El níquel liberándose primero, el hierro después, a medida que el cometa se acercaba al Sol. El aparente desequilibrio era simplemente una cuestión de tiempo, la química desarrollándose en cámara lenta a lo largo de millones de kilómetros. Aún así, el descubrimiento fue notable por otra razón. Ningún objeto interestelar había mostrado nunca evidencia clara de estos compuestos metálicos volátiles. Esto sugería que Atlas se había formado en un entorno rico en monóxido de carbono, donde los metales reaccionaban con el gas para formar moléculas estables en lugar de condensarse como sólidos. Ese entorno debía haber sido frío, denso y protegido de la radiación intensa, quizás cerca del borde exterior de su disco estelar original. La teoría encajaba perfectamente con lo que ya se sabía sobre su abundancia de CO y su escasez de agua. Todo en Atlas apuntaba a un frío extremo, un mundo construido en un crepúsculo perpetuo, donde la química avanza en susurros en lugar de llamas. A finales de septiembre, el cometa se hallaba cerca de su máxima aproximación a Marte, y la Agencia Espacial Europea se preparó para aprovechar una rara oportunidad con el orbitador ExoMars 3 Gas Orbiter. El 3 de octubre de 2025, la nave apuntó su cámara de alta resolución hacia la región del espacio donde se esperaba que apareciera Atlas. Capturó un resplandor tenue y borroso, una pequeña luz difusa rodeada por un halo apenas visible. El cometa era más de 100.000 veces más débil que la superficie marciana, y los instrumentos del orbitador no estaban diseñados para este tipo de observaciones. Aún así, contra todo pronóstico, la imagen confirmó que un verdadero cuerpo interestelar estaba pasando por el vecindario de un planeta cercano. Un visitante de otro sol, fotografiado desde otro mundo. Para los científicos que trabajaron esa noche, la imagen fue conmovedora. No era una fotografía espectacular, sin una cola brillante, sin un núcleo encendido, sino una mancha pálida y fantasmal de luz, un recordatorio de cuán frágil puede ser la evidencia cósmica. Aún así, aquel tenue resplandor era historia, el primer retrato interplanetario de un viajero interestelar. Mientras Atlas continuaba su viaje hacia el interior, los astrónomos se dieron cuenta de que su trayectoria pronto se cruzaría con la de dos misiones espaciales de gran alcance. Europa Clipper de la NASA y Destiny Plus de JAXA, ambas operando dentro del plano de la eclíptica. Si sus instrumentos lograban alinearse, podrían atravesar la cola iónica extendida del cometa. Tal cruce permitiría detectar partículas cargadas y campos magnéticos emitidos por material de origen interestelar, algo sin precedentes en la historia de la exploración espacial. Durante meses, los planificadores de misión ajustaron silenciosamente las ventanas de observación, esperando una coincidencia. Ninguna nave se acercaría directamente al núcleo, era imposible dada la velocidad de Atlas, pero incluso un encuentro lejano con su cola podría revelar pistas sobre el entorno eléctrico y de plasma de un cometa extranjero.
Si tenía éxito, los datos podrían ayudar a refinar los modelos de cómo el material interestelar interactúa con el viento solar, ofreciendo información tanto sobre la química cósmica como sobre la protección de futuras naves que viajen más allá de nuestro Sol. Más tarde, en diciembre de 2025, una tercera misión, la nave espacial europea JUICE, rumbo a las lunas heladas de Júpiter, también orientó sus instrumentos hacia Atlas durante una calibración programada. Aunque aún a millones de kilómetros de distancia, sus espectrómetros pudieron detectar señales débiles de polvo y gas dispersando la luz solar a través del vacío. Cada nueva medición era un fragmento de comprensión, otra pincelada en el retrato de un cometa como ningún otro. Durante todo esto, la historia de la anomalía metálica volvió gradualmente al terreno de la ciencia. El breve estallido de sensacionalismo se desvaneció a medida que los datos reemplazaban la especulación. Atlas no era artificial, no estaba diseñado, no había sido construido, había nacido, como todo lo cósmico, del juego entre la química, la gravedad y el azar. Y sin embargo, la fascinación que inspiró perduró. Porque, en verdad, había algo extraordinario en él, no en su origen, sino en su significado. Conservar un registro de reacciones químicas ocurridas hace miles de millones de años en otro sistema solar es, en sí mismo, un acto de descubrimiento que roza la poesía. Atlas recordó a la humanidad que la línea entre lo ordinario y lo milagroso la dibuja solo la comprensión. Una vez que aprendemos las reglas, el universo se vuelve aún más hermoso, no menos. A medida que el cometa pasaba por Marte y continuaba hacia el sistema solar interior, su actividad aumentaba. Chorros de gas brotaban desde debajo de su corteza, su cola se alargaba y su brillo fluctuaba de forma impredecible. Estaba vivo en la única manera en que un cometa puede estarlo, a través del movimiento, el reflejo y el cambio. En noviembre, su órbita volvió a alinearse con los telescopios terrestres, y la red global reanudó el monitoreo intensivo. En observatorios dispersos entre la noche y el día, los científicos trabajaban sin descanso, comparando líneas espectrales, trazando cambios de temperatura y perfeccionando los modelos que definirían a Atlas para las generaciones futuras. Porque cuando el cometa finalmente se marchara, llevándose sus secretos, los datos permanecerían, un fósil digital de luz. Un registro del momento en que la humanidad, por un instante fugaz, vio dentro de la química de otro mundo. Cuando 3/diagonal Atlas alcanzó la órbita de la gemela de la Tierra, Venus, todo el mundo astronómico había puesto los ojos en él. El cometa se desvanecía, pero la luz que reflejaba aún transportaba mensajes, longitudes de onda, intensidades, huellas espectrales, el tipo de verdad codificada que solo los instrumentos pacientes pueden traducir. Cada noche, observatorios desde Chile hasta Hawái y el desierto de Atacama recogían fotones que habían viajado millones de kilómetros, reflejados por un objeto nacido bajo otra estrella, para finalmente alcanzar los espejos de la Tierra. El telescopio espacial James Webb, operando al límite de su capacidad infrarroja, detectó una intensificación en ciertas líneas volátiles, emisiones de CO que aumentaban al rotar el núcleo, y débiles indicios de radicales portadores de carbono, fragmentos de moléculas hace mucho rotas. Estos datos revelaron que la rotación de Atlas exponía regiones alternadas de corteza oscura y hielo sublimante, lo que sugería una superficie irregular, antigua y fracturada, como la memoria de un mundo olvidado.
Mientras tanto, la misión Europa Clipper entraba en su fase de corrección de trayectoria cerca del plano de la eclíptica. Los científicos de la misión se dieron cuenta de que los sensores de plasma de la sonda podrían cruzar los límites exteriores de la vasta cola iónica del cometa. Era una posibilidad remota, las probabilidades calculadas eran menores al 0.1%, pero en el universo, la coincidencia a menudo reemplaza la intención. El 18 de noviembre de 2025, los instrumentos registraron una ligera perturbación en la densidad del plasma del espacio interplanetario. La señal era débil pero consistente, un pequeño aumento en carbono y oxígeno ionizados, el inconfundible susurro de materia que alguna vez perteneció al cometa. Si se confirmaba, sería la primera vez que una sonda humana tocaba material nacido alrededor de otro sol. Aunque esas partículas no fueran más grandes que granos de polvo, representaban una conexión que abarcaba años luz, un encuentro científico entre civilizaciones separadas no por el espacio, sino por el tiempo mismo. En el mismo periodo, la nave JUICE, en su viaje hacia Júpiter, apuntó su espectrómetro de alta resolución hacia la región donde Atlas brillaba con la luz solar. Los datos llegaron granulados, filtrados por enormes distancias e interferencias, pero en ellos los científicos hallaron patrones, dispersión polarizada típica de granos de polvo submicrométricos, mezclada con una proporción inusualmente alta de hidrocarburos complejos. Las partículas parecían contener moléculas orgánicas de cadenas largas, similares a las detectadas en Titán y Encélado, pero con proporciones isotópicas nunca vistas en ningún otro lugar del sistema solar. Cada nuevo análisis profundizaba el misterio y la belleza de lo que realmente era Atlas, un fragmento de historia química más antiguo que nuestro Sol. Los resultados combinados de JUICE, Clipper y los telescopios terrestres formaron una imagen coherente. Atlas no era un visitante de una estrella cercana, como se sospechó en un principio, sino probablemente de una región mucho más lejana, quizás de uno de los antiguos cúmulos estelares que orbitan el halo de la Vía Láctea. Si era así, había estado viajando durante cientos de millones, quizá miles de millones de años antes de este breve encuentro. Su polvo mostraba signos de una metalicidad mucho menor que la del Sol, una pista de que se originó en un entorno primordial, nacido antes de que existieran muchos de los elementos pesados de nuestra galaxia. En ese sentido, Atlas no era solo interestelar, era intergeneracional, portando en su interior una muestra de la ascendencia galáctica. Para los científicos, tal conocimiento transformó algo más que los datos, transformó la perspectiva. Confirmó lo que durante mucho tiempo se había teorizado pero raramente probado. Que la Vía Láctea no es un sistema cerrado de soles distantes, sino un intercambio continuo de materia. Los átomos forjados en una estrella migran a través de cometas como Atlas para sembrar la próxima generación de planetas. El hidrógeno en nuestros océanos, el carbono en nuestras células, el hierro en nuestra sangre, todos pudieron haber viajado alguna vez en mensajeros similares, cruzando en silencio entre las estrellas. Este concepto, el reciclaje galáctico, dejó de ser una idea para convertirse en una comprensión. Cada mundo es temporal, cada elemento es migratorio. No existe el aislamiento en el cosmos, solo la circulación. 3/diagonal Atlas encarnaba esa verdad mejor que cualquier ecuación. Su paso por el sistema solar fue un diagrama vivo de continuidad cósmica. Pero para los ingenieros y planificadores de futuras misiones, el viaje del cometa también contenía una lección práctica.
La frecuencia de los objetos interestelares parecía aumentar, no porque de repente hubiera más, sino porque la humanidad finalmente era capaz de verlos. Los estudios de campo amplio, los telescopios automatizados y los observatorios espaciales habían multiplicado nuestra visión por 1000. Si Oumuamua en 2017 fue un accidente, y Borisov en 2019 un milagro, entonces Atlas en 2025 fue la prueba de una nueva normalidad. Los científicos comenzaron a estimar que un viajero interestelar como ese pasa dentro de la órbita de la Tierra cada pocos años. La mayoría son demasiado pequeños o demasiado oscuros para notarse, pero están ahí, fluyendo como ríos invisibles en la noche. Esta comprensión provocó una silenciosa revolución en las estrategias de defensa planetaria. El enfoque tradicional siempre había sido sobre los asteroides del propio sistema solar, aquellos cuyos movimientos podían predecirse y monitorearse durante décadas. Pero los objetos interestelares representaban un desafío distinto, sus velocidades eran mayores, sus trayectorias hiperbólicas, sus llegadas súbitas. Para cuando eran vistos, ya estaban pasando. Las agencias comenzaron a debatir nuevos tipos de misiones de respuesta rápida, interceptores compactos que pudieran lanzarse en cuestión de semanas, diseñados para estudiar o incluso muestrear a estos mensajeros fugaces. Ya no era ciencia ficción. La misión DART, que había demostrado exitosamente la desviación cinética en 2022, había probado que la humanidad podía alterar la trayectoria de un cuerpo celeste pequeño. El siguiente paso lógico era encontrarse con uno, no para desviarlo, sino para comprenderlo. Para los filósofos de la ciencia, esto representaba algo más profundo. Los cometas interestelares no eran amenazas, sino oportunidades. Nos recordaban que el universo no nos envía advertencias, nos envía historias, escritas en el lenguaje de la física. Cada uno es un capítulo en una biografía cósmica, la autobiografía misma de la materia. Y cada vez que desciframos esa historia, nos convertimos, en cierto modo, en parte de ella. Cuando noviembre se convirtió en diciembre, Atlas alcanzó su perihelio, el punto más cercano al Sol. Su superficie se iluminó dramáticamente, su cola se desplegó a lo largo de millones de kilómetros. Los telescopios capturaron la imagen de un arco luminoso curvándose detrás de él, una pluma de luz verde y violeta formada por carbono ionizado y nitrógeno molecular. Durante unos pocos días, el cometa fue uno de los objetos más radiantes del cielo nocturno, aunque apenas visible a simple vista, su belleza pertenecía principalmente a los datos. Cuando la curva de luz comenzó a decaer, los científicos supieron que el final estaba cerca. No se sabía si Atlas sobreviviría al paso solar o se desintegraría como tantos cometas antes que él. Pero incluso si se rompía, los fragmentos continuarían su viaje hacia afuera, cada uno un pequeño recipiente de polvo interestelar regresando a la oscuridad. En ellos, el universo esparciría lo que nos había prestado, la memoria de otro mundo. Las últimas observaciones coordinadas llegaron a mediados de diciembre. Para entonces, el brillo del cometa había disminuido, su cola se había afinado, y su núcleo era casi invisible contra el resplandor solar. Aún así, los instrumentos registraron un último conjunto de datos, un tenue rastro de luz polarizada que indicaba la presencia de residuos orgánicos complejos en el polvo. Era como si el cometa, en su momento final, exhalara el aliento más antiguo de su estrella natal. Para quienes estudian estas cosas, aquello no fue un final, sino un comienzo.
Cada byte de datos archivado de Atlas alimentaría nuevos modelos, nuevas misiones, nuevas generaciones de telescopios aún por venir. El cometa había dado a la humanidad algo mucho más grande que un espectáculo, nos había dado un espejo de la historia cósmica. Un recordatorio de que incluso un grano de polvo puede portar la firma del pasado de una galaxia. Cuando se procesaron las últimas imágenes, una astrónoma del Observatorio Europeo Austral escribió una sola frase en sus notas. Vimos pasar la memoria de otro mundo a través del nuestro. Esa línea se difundió silenciosamente por la comunidad científica, citada en artículos, susurrada en conferencias, escrita en clases. Porque expresaba lo que los números no podían, la sensación de ver moverse al propio tiempo. 3/Atlas no cambió el curso de la humanidad, pero sí cambió la forma en que miramos el cielo. Nos mostró que incluso el vagabundo más frío podía encender el asombro, no por el misterio, sino por la comprensión. Cuando la última luz de 3/Atlas se desvaneció en el resplandor solar, la Tierra giró, y el cometa se fue. Los telescopios quedaron en silencio. Las pantallas que antes parpadeaban con datos mostraban solo el fondo constante del espacio, un lienzo negro salpicado de estrellas familiares. Y sin embargo, algo en el aire había cambiado. Durante meses, la humanidad había compartido su atención con un objeto que no pertenecía aquí, y su partida dejó un extraño silencio, el tipo que sigue a una revelación. En algún lugar más allá de la órbita de Mercurio, los fragmentos del cometa se alejaban, enfriándose mientras viajaban. Cada partícula, no más grande que un grano de arena, contenía una química más antigua que el Sol, un patrón de átomos forjado alrededor de una estrella olvidada. Seguirían su viaje durante siglos, quizá milenios, hasta que la gravedad, una colisión o el azar los atrajeran hacia otro sistema. La historia continuaría en otro lugar, invisible, sin medir. Pero para nosotros, había terminado. Los científicos archivaron las últimas mediciones, los espectros finales, las imágenes de cierre del CHUS y del web. Cada número representaba no un final, sino un comienzo, puntos de datos esperando convertirse en comprensión. La trayectoria del cometa, su luz, su desintegración, todo traducido al lenguaje de modelos, ecuaciones y teoría. Y sin embargo, más allá de los números había algo menos tangible, la conciencia de que, por un breve tiempo, habíamos presenciado el movimiento de la historia misma. Una memoria escrita en hielo había cruzado nuestro cielo. Durante semanas después, la noche pareció diferente. Los astrónomos hablaban de ello con cierta reverencia. Comparaban notas, ajustaban gráficos, debatían proporciones metálicas, y aún así, cada conversación llevaba el eco del asombro. Porque detrás de la precisión de sus instrumentos seguía el mismo impulso antiguo que una vez llevó a las personas a trazar constelaciones con fuego y piedra. La curiosidad, esa gravedad silenciosa que mantiene a la humanidad unida a las estrellas. En las aulas, los estudiantes veían imágenes de Atlas y encontraban no solo ciencia, sino perspectiva. Aprendían que el espacio entre las estrellas no está vacío, está vivo con movimiento, intercambio y memoria. Comprendían que los átomos en sus cuerpos, oxígeno, carbono, hierro, alguna vez fueron partes de otros mundos, elementos de otros soles. Y en esa comprensión yacía una forma tranquila de unidad. El universo no era algo allá afuera. Era algo de lo que estábamos hechos.
Los filósofos de la ciencia comenzaron a llamar a Atlas el cometa espejo, no porque reflejara la luz del sol, sino porque reflejaba significado. Mirarlo era mirar hacia atrás en el tiempo, hacia el largo corredor de la creación, donde cada molécula es una frase en un libro que nunca termina. Y por un momento, leer ese libro fue suficiente. No para conquistarlo, no para resolverlo, sino simplemente para escucharlo. Meses después, mucho después de que los titulares se desvanecieran, una sola línea de un registro de observatorio reapareció en un artículo. Medimos el polvo de otra estrella, y en él, nos encontramos. Se difundió en silencio, como poesía disfrazada de datos. Porque a veces, la ciencia es exactamente eso, la poesía de la precisión, el arte de escuchar el silencio. Incluso ahora, mientras Atlas se aleja hacia el frío, sigue conectado a nosotros. Parte de su polvo continuará flotando por la heliosfera, mezclándose con el viento solar, tal vez algún día cayendo como motas invisibles sobre la atmósfera superior de la Tierra. Y cuando eso ocurra, cuando esas partículas ardan en silencio sobre nosotros, sus átomos se dispersarán de nuevo en nuestro mundo. El ciclo continuará. El cometa se convertirá en aire, y el aire en aliento. Ese es el legado de 3/diagonal Atlas, no un descubrimiento, sino un recordatorio. Que el universo no está quieto. Que nada está aislado. Que cada partícula es un viajero, y cada observación un acto de conexión. Cuando cae la noche y el ruido del día se disipa, mira las estrellas, no como fuegos lejanos, sino como luces familiares, parte de un mismo ritmo que nos incluye. La misma física que mueve los cometas también mueve los pensamientos, las mareas y los corazones. La misma luz que tocó a Atlas ahora alcanza tus ojos. Así que respira y recuerda. El universo no está en silencio. Simplemente es paciente. Sus historias se despliegan a lo largo de eones, pero están escritas para cualquiera dispuesto a escuchar. Y en algún lugar, más allá del alcance de nuestros telescopios, un pequeño fragmento de Atlas continúa su viaje a través de la oscuridad, llevando en su polvo el tenue eco de nuestro sol. Avanza sin miedo, sin propósito, sin prisa. Simplemente se mueve, como todo en el cosmos, de la luz a la sombra, del comienzo a otro comienzo. Quizás eso es lo que significa que el universo respira.